Lo que vamos a visualizar en el video es el estudio de la coordinación de protecciones de un sistema de utilización de media tensión de 10 kV. Para ello tenemos el diagrama unifilar de nuestro sistema y datos otorgados por la empresa de distribución de energía. Datos como la potencia de cortocircuito trifásico, la potencia de cortocircuito monofásico y los ajustes que tendría el relé de protección en el punto de entrega o el PMI. Su sistema de protección estarían, ¿no es cierto?, ubicados en esta barra, en la barra de entrega, que están activadas las funciones siguientes: 51P, 51N y la función CEF o fallas a tierras sensibles. Todas estas a tiempo definido. Para ello intervienen equipos electromecánicos y electrónicos en el caso del relé. El equipo electromecánico principal obviamente es el transformador de potencia, ¿cierto? Si nosotros desplegamos el menú de opciones de este transformador de potencia, tenemos una serie de pestañas con la que nosotros podemos configurar adecuadamente todos los parámetros pertinentes de nuestro transformador. En este caso estamos diciendo que es un transformador trifásico y que se va a intervenir con las normas IEC. En este caso es por el caso de las fallas térmicas. Para la curva de daño, esta norma lo tiene presente. Valores nominales del transformador, potencia, altitud y el derreteo a esta altura, que es 1.5. Pero si la altura es mucho mayor, el derreteo o la potencia del transformador, la potencia nominal disminuirá. Tenemos las impedancias. Son valores típicos que podemos considerar, o también si tenemos los valores o datos del fabricante, se ponen los datos del fabricante. En este caso estamos poniendo los valores típicos del transformador. La pestaña para ver al grupo de vector que pertenece al transformador, acá lo vemos, de IN5, ¿cierto? La bobina en el primario es triángulo, en el secundario es estrella aterrada. Seguidamente podemos ver las curvas de daño, ¿no es cierto? Lo vamos a visualizar más adelante seguramente en un gráfico de curvas. Y tenemos también acá definir la corriente de arranque o la corriente inrush, que es 6, 8, 10 veces la corriente nominal según, ¿no es cierto?, las características de nuestro transformador. Una vez lleno los parámetros de nuestro transformador, pasamos donde va a ir ubicada ¿qué? Nuestra celda de transformación. Nuestra celda de llegada. La celda de llegada, ¿no es cierto?, lo estamos ubicando en la parte superior de nuestra celda de transformación. Y en nuestra celda de llegada tenemos un breaker o el interruptor de potencia, tenemos un fusible que va a proteger en este caso el transformador de potencia, y tenemos el relé que se va a encargar de la protección y va a ser accionado o va a ser sensado por un transformador de corriente, ¿cierto? Entonces lo que se tiene que hacer es poner los datos o los parámetros correctos para que nuestra simulación pueda funcionar en forma adecuada. Empezamos por el transformador de corriente. Damos un transformador de corriente, valores nominales de 100 a 1. 100, ¿por qué? Porque la corriente nominal del transformador es 86.6, entonces 100 se adapta muy fácilmente a ese valor. En el secundario puede ser 1 o 5. En este caso le hemos puesto 1, pero para esto hay que ver un poco la ficha técnica del relé. Una vez
pasamos seguidamente al relé, ¿no es cierto? Le estamos diciendo que es un relé de nombre relay 1, ¿cierto? Activado, ¿no? O en servicio. Datos que se están ingresando es un transformador, ¿no es cierto? En fase, su relación es de 100 a 1, y un transformador para tierra, también en fase y de 100 a 1. La diferencia entre estos dos, ¿no es cierto?, es que para una falla en fase, lo que está censando nuestro transformador es la suma de las tres corrientes que pasan por los conductores. La suma de ellas. Para una operación normal, la suma de ellas es igual a 0. Ahora, si hay una corriente de falla a tierra, entonces la suma de estas tres corrientes que pasan por los conductores es diferente de 0. Tenemos la siguiente pestaña. Estamos la salida digitalmente, que lo vamos a ver en el escenario OC1, ¿no es cierto? Podemos ver por conductor, por tierra o por cualquiera. Le ponemos cualquiera, puede ser una salida por fase, con falla tierra. Después, ¿cómo acciona el breaker o el interruptor de potencia? ¿Cierto? Y la acción va a ser apertura. Este es un relé de apertura. No sé, en el caso de si fuera un recloser sería de apertura y cierre, pero acá estamos considerando apertura. Ahora nos vamos a los escenarios o al editor de relay de multifunción. El escenario C1, ¿no es cierto? Tenemos que ingresar o tenemos que hacer los ajustes para una falla de sobrecorriente. También acá tenemos una falla a tierra, pero empecemos por la falla sobrecorriente, ¿cierto? En este caso estamos considerando lo que nos dice ¿cómo se llama la empresa concesionaria? Una falla a tierra. También podemos activar la falla para valores instantáneos, pero no vamos a adaptar a las necesidades de los ajustes que nos da la concesionaria. En este caso es la falla de sobrecorriente. Nos dicen el umbral es de 600 amperios, que estamos acá, ¿no es cierto? 600 amperios en el primario, que corresponde a 6 amperios en el secundario del transformador. Y con un tiempo de apertura, en nuestro caso, o en el relé de la subestación, de 50 milisegundos, ya que aguas arriba, su sistema de protección de su relé de apertura es de 200 milisegundos. Hay una diferencia mínima de 150 milisegundos, que es el tiempo mínimo necesario para que ambas puedan coordinar una falla. Una falla en la zona de la subestación o del sistema, en la zona de la subestación del cliente. Igualmente ajustamos los parámetros para una falla tierra estándar o normal, con un umbral de 30 amperios en el primario y con un tiempo de apertura de 250 milisegundos, ya que aguas arriba se está considerando 400 milisegundos y la diferencia es de mínima de 150 milisegundos. Ahora nos pasamos a un escenario OC2 o una pizarra OC2, podemos llamarle, ¿no? Porque ambas van a intervenir para hacer la gráfica que necesitamos verla. OC2, fase no, porque ya hemos considerado una falla a fase de sobrecorriente. Acá nos vamos a una falla a tierra, pero sensible, de sobrecorriente, con un umbral de 9 amperios, para un tiempo de apertura de 450 milisegundos, ya que aguas arriba hace 600 milisegundos, entonces el tiempo mínimo de apertura de 150 milisegundos. Una vez hecho esto, llenado los datos, los parámetros correctos, entonces ya podemos hacer la gráfica de las curvas que van a intervenir en nuestra protección. Pero obviamente sin olvidarnos de que nuestro relé va a
tener que cumplir o va a tener que activarse las funciones que nos está pidiendo la empresa de distribución de energía. Tiene que tener estas funciones, no todas las tienen. Entonces hay que optar por las que tienen las funciones que, que se está pidiendo, que está pidiendo la empresa de distribución de energía. Entonces, una vez hecho esto, ya tenemos listo para hacer nuestra simulación. La simulación, nos vamos a esta pestaña que está acá, la pestaña Layout. La simulación sería, en este caso, como ya la simulación la he hecho por el tiempo breve de repente el video, esta es la simulación para una falla trifásica. Esta es una falla trifásica de sobrecorrida, según como nos hemos hecho los ajustes para ello. ¿Qué curvas se están viendo acá? Primeramente la del relé. El umbral de 600 amperios con una apertura, ¿no es cierto?, mínima de 50 milisegundos. Para fallas superiores a 600 amperios, automáticamente este relé va a responder. Obvio que no estamos considerando acá todavía una falla franca, ¿no? Se debería de una falla franca, o sea, para corrientes mayores a 6 veces la corriente nominal, o 10 veces la corriente nominal, o 20 veces la corriente nominal. Son fallas mucho mayores, pero también se puede hacerlo. Pero en este caso estamos considerando un umbral de 600 amperios porque eso es lo que nos da la concesionaria. En este gráfico también se está viendo la curva del fusible. Y como se puede observar, el fusible va a ser el primero en hacer el corte ante una falla trifásica. O sea, va a emplear un tiempo mucho menor, 0.01 segundos o 10 milisegundos aproximadamente. Entonces va a ser mucho más rápido la apertura por el fusible. También tenemos las curvas de daños del transformador y del conductor a tener presentes. Del transformador y del conductor. Y cada quien tiene las etiquetas que intervienen, ¿no? Para de repente poderlo describir adecuadamente y no confundirnos. Esto sería más o menos para una simulación, dependiendo de los ajustes que nos está dando en este caso la empresa de distribución, cumpliendo los ajustes mínimos que nos está pidiendo. Así como hay se está consiguiendo una falla trifásica, también van a existir fallas monofásicas con umbrales de 9 amperios y de 30 amperios, donde estamos viendo, ante estas fallas nuestro relé va a accionar. Para una falla mayor a 9 amperios, lo que va a hacer en nuestro relé es abrir. Para una falla abrir, en este caso, la función CEF. ¿No es cierto? Para una falla mayor a 30 amperios, nuestro relé 51 va a actuar. ¿Estamos? Con un tiempo, obviamente, mucho menor. Entonces, estamos viendo los resultados. Tienen que ser adecuados como para que nuestro relé pueda accionar.